Doño. Él es ingeniero consultor de Ingenium, radicado en Colombia. Y el segundo presentador es el ingeniero Enrique Hernández, director técnico de Latinoamérica del Uptime Institute, radicado en Costa Rica. Para evitar la interrupción de ruido en esta conferencia, se silenciaron todos los micrófonos, pero les invitamos a que nos compartan sus preguntas y comentarios a través del chat que está en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha, y al final de esta sesión estaremos evacuando todas sus consultas. Muchísimas gracias a nuestros expositores y adelante con la conferencia. Muy buenos días, aquí les habla Enrique Hernández. Como dijo Tatiana, soy parte del Uptime Institute, trabajo como el director técnico para Latinoamérica. Es un gusto para mí poderles compartir un poco de lo que hacemos en el Uptime Institute eh, a tan variado público que tenemos hoy. Les comparto la agenda de hoy. Vamos a tocar un poco cuáles son los estándares que tenemos en el Uptime Institute. Vamos también a ver un poco las definiciones de TIE y tratar de derribar algunos mitos, esto con un poco de los que nos va a hablar Juan Carlos más adelante también. Y vamos a tocar el tema de tipos de certificaciones, todo apegado a las directrices de la empresa, del Uptime Institute. Luego, Juan Carlos nos va a comentar mitos asociados a los TIEs y vamos a tratar de derribar algunas cosas que se estilan en el mercado, un poco de boca en boca y que no son ciertas y que les puede ayudar muchísimo en sus proyectos. Y al final, como dice Tatiana, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Para comenzar con la agenda, se va a comentar que en el Uptime Institute tenemos dos certificaciones claramente definidas. Una, la que llamamos Topology, o Topologías TIER, que fue con la que inició el Uptime Institute más o menos en los años 90. Ya el estándar tiene un poquito más de 20 años de estarse utilizando en el mercado y define un sistema de clasificación de los centros de datos. Y el sistema de clasificación lo que tiene como objetivo es definir un comportamiento o una respuesta del data center, una respuesta de su topología electromecánica. Dependiendo del objetivo del cliente, dependiendo tal vez incluso del mercado en el que ese data center va a funcionar, sea service provider o sea un laboratorio, un data center de investigación, o sea el data center de un banco. El objetivo de funcionalidad puede ser indiferente, o el objetivo de disponibilidad puede ser diferente. Cuando eso se define, pues se entra a escoger todo el diseño, toda la funcionalidad de ese data center va a ir asociada a ese objetivo que se ha planteado. Quería comentarles que este año es un año, digamos, en donde se marca la diferencia porque vamos a llegar a la certificación número 1000 y a el país número 80 en el mundo en donde se ha utilizado los tiers. Esto es muy importante, no solo por el número es simplemente un número redondo, pero sin embargo, la importancia que tiene esto es que al ser utilizado tan abiertamente en tantos países, ya sea de Oriente, Occidente, África, Oceanía, hace que el data center, que el estándar tenga una neutralidad muy importante para poder ser utilizado en cualquier tipo de data centers. Una vez que se había avanzado con la utilización de los tiers,
naturalmente se generó eh, el segundo estándar, que se llama el estándar de sostenibilidad operacional. Es decir, una vez que una importante cantidad de data centers estaba certificada su construcción, pues la preocupación ahora era cómo garantizar que la operación estaba de acuerdo a algún lineamiento. Y en ese momento no había ningún estándar dedicado exclusivamente a data centers. Se utilizaba el ISO o se utilizaba algunos otros procesos, pero no específico para data center. Entonces, entre usuarios finales y consultores de Uptime Institute, se puso el estándar que se llama sostenibilidad operacional. Aquí ya no se analiza rendimiento, o sea, ya no se analiza infraestructura electromecánica como decir unos y ceros, es Tier 3 o es Tier 4 o no lo es. En la sostenibilidad operacional ya se entra a analizar comportamientos, porque es el día a día de la operación. Estamos hablando de personas que ejecutan trabajos y que lo hacen a su forma, que lo hacen bajo diferentes influencias, digamos. Entonces necesitaba poner en orden todos estos procedimientos, sobre todo con un objetivo claro, que era, o que es todavía, reducir el riesgo a una falla por un error humano. Entonces, este estándar lo que hace es garantizar que la operación del data center o quien esté operando el data center lo está operando de una forma sustentable. Este estándar está alineado también a los tiers, es decir, está direccionado, la certificación de sostenibilidad está direccionado a data centers que hayan sido certificados. Rápidamente un repaso de lo que nosotros definimos como tier. Es muy importante tener claro y derribar un mito que muchas veces se dice, los tiers nunca han cambiado, en más de 20 años que tienen de estar en el mercado, los tiers nunca han cambiado, es decir, la definición básica de cada uno de los niveles ha sido siempre la misma. De vez en cuando he oído yo y me preguntan, bueno, ¿qué es lo nuevo que viene del Uptime? ¿Cuáles son los requisitos nuevos que va a tener un Tier 3? No existe tal filosofía, nunca hay un requisito nuevo, sino que lo que puede haber es algún tipo de modificación en la interpretación o algún tipo de modificación por alguna tecnología que está emergiendo y hemos estudiado con los fabricantes lo que están proponiendo, alguna modificación por redacción o extender un poco más algún concepto que no está claro. Sin embargo, la definición básica nunca cambia. Por ejemplo, Tier 1 lo definimos como capacidad básica y eso es así siempre. Es decir, es aquel data center que tiene un solo elemento de capacidad. Tiene también una trayectoria única de distribución. Y la carga crítica debe ser apagada cuando se hace un mantenimiento. Es decir, estamos, digamos, con lo que es la definición básica. Un concepto muy fácil de recordar y que nos hace fácilmente entender los tier es saber que los tier son progresivos. Es decir, Tier 2 tiene todo lo que tiene Tier 1, Tier 3 tiene todo lo que tiene Tier 2 y el Tier 4 incluye todo lo que tiene el Tier 3. Entonces, los tiers se van formando según el anterior. Entonces, Tier 1 es la definición básica. Cuando pasamos a Tier 2, que le llamamos componentes redundantes, ya vamos a tener entonces el Tier 1 más un elemento redundante. Por eso es que se van construyendo según el previo. Mantiene una ruta única. Cuando hablamos de ruta estamos hablando de tuberías de refrigeración, tuberías de agua helada, distribución eléctrica. Estamos diciendo que tableros, transformadores, sincronizadores de generadores,
todo lo que sea ruta y todo lo que sea diferente a un elemento de capacidad, cuando hablamos de elemento de capacidad es el elemento que agrega energía al data center o el elemento que remueve calor del data center. Todo lo que esté alrededor de esos elementos, ya lo llamamos ruta de distribución. Entonces, en un TIR 2 tenemos elementos redundantes, UPS, generadores, aires acondicionados, chiles, pero mantenemos una sola ruta de distribución. Hay una discusión que es totalmente aparte de los TIRs, que es si la configuración es la mejor o no. Los TIR nunca evalúan si el diseño es el mejor diseño que hay en el mercado o no, o si es la mejor práctica. El Optime Institute respeta cualquier diseño que se esté proponiendo, porque el diseño que se esté proponiendo va de la mano con la realidad del sitio que se seleccionó. Por ejemplo, les puedo comentar un caso en el que un data center escogió tener rama A de enfriamiento con expansión directa, rama B con agua helada. El criterio fue, en este país, en esta región en específico, no hay suficiente experiencia en agua helada, sin embargo, prefiero agua helada por ahorro de energía, pero mi sistema de respaldo va a ser expansión directa, que es lo que hay más experiencia en este país. Entonces, ¿es la mejor práctica de ahorro de energía? ¿Es la mejor práctica por tener los mismos componentes para refacción? La discusión ahí es aparte. Nosotros analizamos si cumple o no con los tiers. En Tier 2, la carga debe ser apagada para mantenimientos anuales y reparaciones. Cuando estamos hablando mantenimientos anuales, que estamos pensando en incluso tocar rutas de distribución. Algunos elementos redundantes pueden apagarse sin perder la carga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los diferentes niveles de tier? Otra forma de analizar el tier y otra forma de entenderlo muy fácilmente. Lo único que hacemos cada vez que subimos de tier es aumentar la capacidad de dar mantenimiento al data center. Es decir, en Tier 1 tenemos que apagar todo para hacer algún mantenimiento. En Tier 2, como hay elementos redundantes, ya hay ciertas oportunidades de dar mantenimiento sin necesidad de apagar el data center. Sin embargo, son algunas posibilidades. Vamos a ver que cuando vamos aumentando vamos a tener muchas más posibilidades de mantenimiento. Entonces, es una forma también de ver y analizar los tier. Para Tier 3, lo definimos como mantenimiento concurrente. Mantenimiento concurrente no es más que la posibilidad de dar mantenimiento de dar mantenimiento a cualquiera de los elementos involucrados en el data center, electromecánicos, y también auxiliares, sin derribar la carga. Entonces vamos a tener componentes redundantes y también vamos a tener trayectorias redundantes o independientes. Y todos y cada uno de los componentes de capacidad y elementos de la trayectoria deben ser capaces de servirse, sin impactar los procesos de TI. Cuando decimos todos y cada uno de los componentes, casi siempre queremos decir todos y cada uno de los componentes, precisamente. Es decir, en la parte electromecánica estamos hablando de tableros, variadores de velocidad, bombas, filtros, sincronizadores de generadores, todos y cada uno de los elementos, todas las válvulas, todos los breakers, todos los elementos que tengan que ver con la instalación electromecánica. Existen ciertos componentes que no son requisitos del Optime Institute. Un panel solar, ¿okay? Por alguna definición, ubicación geográfica o requerimiento del proyecto, el cliente pide tener paneles solares. ¿Okay? Ese panel solar se puede incluir dentro de la topología crítica, pero tenemos que tener la posibilidad de darle mantenimiento, de desligarlo de la topología crítica sin afectar
la producción de TI. ¿Okay? Entonces, todos y cada uno de los elementos pueden ser mantenibles sin impactar la carga. Y estamos hablando aquí que cuando nosotros hacemos las certificaciones, somos muy rigurosos porque lo que queremos encontrar es el eslabón débil del data center. Entonces, si estamos en presencia de un proyecto de 100 válvulas y una válvula no es concurrentemente mantenible, ese data center va a haber que detenerlo cuando queremos servir esa válvula. Entonces, por eso es exhaustivo. Y el TIL 4, bueno, como vimos en TIL 3, hemos ganado un montón de oportunidades de dar mantenimiento. Entonces, llegamos al máximo punto de mantenimiento que es que cualquier elemento puede ser removido. El TIL 4 ofrece un nivel más todavía de disponibilidad, que es ser tolerante a fallas. Entonces, ya aquí tenemos componentes y trayectorias activas, siempre activas. El sistema es tolerante a fallas. Y cuando decimos fallas, lo dejamos ahí porque debería ser cualquier falla inherente a ese data center que se está construyendo, que puede ser diferente las fallas entre un data center y otro. Y además siempre se habla de una falla a la vez. Cualquier elemento que falle dentro del data center debe ser capaz de ser contenido por el sistema, debe ser capaz de ser aislado del sistema y además el sistema debe permanecer activo. Todo esto automáticamente, sin intervención humana. Entonces ahí vamos a agregar elementos como compartimentalización, que es lo que nos va a hacer es contener una falla. Y falla, digamos, si ponemos el ejemplo de una explosión de una UPS, pues el recinto donde está esa UPS debe contener esa explosión y ese incendio sin impactar la UPS de la otra rama. También vamos a tener el requisito de enfriamiento continuo, que no es más que el equivalente a las UPS en la parte eléctrica. Es decir, cuando tenemos un corte de electricidad, las UPS entran en batería y dan energía al data center. Pues tenemos que tener un sistema equivalente de enfriamiento que nos remueva el calor cuando la UPS está entregando energía. Y debe ser autónomo, es decir, debe haber un sistema que nos permita hacer la automatización del data center. Todos estos sistemas, además, como cada tier se construye del anterior, todos estos elementos, compartimentalización, enfriamiento continuo, automatización, deben ser también concurrentemente mantenidos. Entonces, como hemos visto, los 4 niveles son bastante sencillos. Tier 1, capacidad básica. Tier 2, componentes redundantes. Tier 3, concurrentemente mantenible. Tier 4, tolerante a fallas. Siempre decimos, el concepto de los tiers es simple. La aplicación de estos conceptos a sus diseños es una tarea diligente. Es decir, hay que analizar todos y cada uno de los puntos. Entonces, como tabla de resumen, aquí podemos ver, esta tabla la pueden encontrar en el estándar. Podemos ver qué requisitos tienen en cada uno de los departamentos, ¿verdad? Podemos ver que tolerante a fallas solo se pide para Tier 4, compartimentalización solo para Tier 4, enfriamiento continuo solo para Tier 4, mantenimiento concurrente Tier 3 y Tier 4, trayectoria de distribución activa y pasiva puede ser en Tier 3, diferentes caminos, pero uno puede ser activo y otro pasivo. En Tier 4 las dos tienen que ser activos. Entonces esta tabla de resumen la pueden encontrar en el estándar, que otro de los mitos es que el estándar es gratuito está gratuito en la página. No hay que pagar nada para descargar nuestros estándares y también los papeles técnicos.
Entonces, tenemos varias certificaciones. La primera es que cuando ustedes eh, entran a un proceso de diseño, el Optime Institute certifica ese diseño, lo certificamos en papel. Y aquí el objetivo es que cualquier cambio que sea necesario hacer, pues que sea en papel. Eh, Algunas veces hemos encontrado data centers que nos piden certificarlo cuando ya está construido, entonces es un poco más doloroso, por decirlo así. Entonces aquí vamos a certificar que el diseño está alineado con los criterios que acabamos de ver. Y se les va a entregar un sello eh, por, por esa distinción, digamos, que el diseño ha sido eh, realizado de acuerdo al estándar. Luego que está certificado el diseño, pues se otorgan 2 años para la certificación de construcción. En ese periodo se debería hacer la construcción y después certificamos que la construcción haya sido hecha según lo que se certificó en el diseño. No significa esto que no puede haber cambios, por supuesto, en prácticamente 100% de los proyectos existen cambios desde que se diseñó hasta que se construyó, por selección de equipo, por cambio de tecnología, eh, adecuación de un edificio, lo que sea. Entonces, en ese lapso vamos a analizar si hay algún cambio significativo y si no lo hubiera, en el primer día de la certificación del facility, pues vamos a hacer un recorrido donde vamos a analizar si hubo algún cambio importante. La certificación de construcción es rigurosa. Muchas veces hemos encontrado, según la última encuesta hacia clientes finales, que la certificación se siente un poco, incluso más fuerte que el commissioning. Entonces, la certificación de sitio son pruebas reales, pruebas con carga en el data center, en donde se va a analizar si la construcción, si la topología responde al objetivo. Si es un Tier 3, vamos a andar por todo el data center simulando mantenimientos a cada uno de los elementos escogidos previamente entre el cliente y el Optime Institute. Y cuando todo eso se pruebe, pues se le da un sello que identifica al data center como un data center certificado. Esta es la certificación que realmente galardona a un data center como TIP 3, o TIP 4 o TIP 2, porque estamos probando realmente. La certificación de diseño lo que prueba es que se diseñó nada más, pero nunca una certificación de diseño galardona ya una construcción hecha, porque puede haber muchas diferencias. Podría decir que prácticamente todas las certificaciones de sitio que hacemos tienen, digamos, algún elemento de mejora, podemos encontrar algún punto débil. Obviamente que el, el deseo, por decirlo así, es encontrar ese eslabón débil durante esta certificación y no durante la operación. Como les comentaba ahora, eh, también tenemos una certificación de la operación del data center. La certificación de sustentabilidad requiere una instalación certificada bajo TIR, porque los requisitos operacionales de un TIR 3 son diferentes a un TIR 2. Entonces, para que un data center se certifique bajo operaciones, tiene que estar previamente certificado como TIR. Entonces, establece las prácticas y riesgos de operación que impactan el desempeño del data center. Aquí lo que estamos es certificando que la operación va conforme a un objetivo también. También unifica las prácticas de gestión del data center con la funcionalidad del TIR, de la infraestructura del sitio. Existen 3 niveles, depende de la calificación que obtengan, bronce, plata y oro. Un data center oro es porque ha obtenido una calificación muy alta en sus operaciones. Una calificación bronce posiblemente apenas pasó la nota requerida para obtener la certificación.
¿Cuál es el beneficio que se obtiene de esta certificación? Que brinda específicamente las áreas de mejora eh, de la operación. Es decir, se les va a dar un listado en cuáles áreas pueden mejorar y se les va a reevaluar, ya sea en 1, 2 o 3 años, según sea bronce, plata y oro. Entonces van a tener claramente un análisis de cuáles áreas mejorar. Ahora, existen muchos data centers que nunca van a ser tier. Data centers que tienen 20, 10, 5 años de operar, han operado, digamos, bastante bien, pero no es el objetivo convertirlos en un tier. Entonces, existe un sello, no es una certificación, es un sello, que analiza comportamientos operativos. Digamos que si lo comparamos con sostenibilidad, lo que hacemos es quitar toda la parte de análisis de tier y dejar toda la parte de comportamientos. Es decir, son data centers que están operando, no van a ser tier nunca, pero les interesa tener un sello de aprobación de sus operaciones. Entonces, se analizan todas las actividades cotidianas de operación en el sitio, como la planificación y la toma de decisiones en niveles superiores, proporciona comportamientos mínimos necesarios para garantizar una operación correcta. Y entonces, con este sello, va a poder tener también el mismo resultado que con la certificación de operación. Es decir, van a tener un listado de áreas por mejorar. En este momento vamos a pasar la presentación hacia Juan Carlos, que nos va a hablar de mitos asociados a los tier. Perfecto, perfecto, Enrique, muchas gracias. Como les decía Enrique, mi nombre es Juan Carlos Londoño. Yo soy consultor senior de Ingenium y vamos a continuar con la parte de los mitos. ¿Me confirmas, por favor, Enrique, que estés viendo la pantalla? Confirmado. Perfecto. Bueno, el primer gran mito que nos encontramos es la TIA 942 provee una guía para los tiers. Ese es el primer gran mito y lamentablemente hay mucha desinformación en el mercado. Y típicamente se debe a que muchos de nosotros, incluso en el pasado también lo contemplamos, nos apoyamos mucho en las tablas de tiers que aparecen en el anexo G de la norma 942. Y tomamos como dogma de fe lo que ahí se indicaba en la 942 respecto a los tiers. Cuando realmente la norma TIA 942 es una norma de telecomunicaciones y no abarca todos los subsistemas del data center. Y de hecho, el anexo G, del cual hacen parte esas tablas que les comento, empieza indicando textualmente: este anexo es meramente informativo y no hace parte de este estándar. Lamentablemente, mucha gente no lee esa introducción y asume como dogma de fe esas tablas para los tiers. Entonces, ese es el primer gran mito que nos encontramos. Los tiers no son una lista de chequeo, no son una lista de chequeo que encontramos en tablas. Lo que buscan los tiers es cumplir con unas topologías de diseño que entreguen esos niveles de disponibilidad, que cumplan con los criterios ya explicados por Enrique: mantenimiento concurrente, tolerante a falla, componentes redundantes, evaluando la capacidad del data center de permitir ese mantenimiento y soportar las fallas. Entonces, por favor, desliguen el tema de la 942 de los tiers. Encontramos muchísimo hoy por hoy en el mercado pliegos, licitaciones, documentos de RFPs que dicen el data center deberá cumplir con un nivel tier 3 de acuerdo a la 942. Bueno, eso es un error, señores. Por favor, la 942 no tiene nada que ver con
con los tiers ni con la certificación del Uptime Institute. De hecho, el Uptime Institute es el propietario intelectual de la palabra tier, y ellos han sido los que los han creado, y de hecho ya hace un tiempo atrás se le solicitó a la TIA eliminar la palabra tier de ese anexo informativo, y lo han cambiado por nivel. Okay. El segundo gran mito que nos encontramos es que mucha gente dice: yo no puedo certificar mi data center porque mi piso falso no tiene la altura específica que requiere. Para un Tier 2 se necesitan al menos 30 centímetros en el piso falso, para un Tier 3 se necesitan al menos 45 y para un Tier 4 necesito al menos 60 centímetros. Y no cumplo con esos niveles, entonces no lo puedo certificar. Falso. La elección de distribución del enfriamiento y la altura, si aplica piso falso para esa distribución de enfriamiento, no tiene nada que ver con la selección o el nivel tier de clasificación. ¿Y por qué? Porque el Uptime acepta que la distribución de enfriamiento sea una decisión propia del dueño del data center y no algo impuesto por el Uptime. Entonces, forzar a que el enfriamiento tiene que ser piso falso sería un error. Hoy sabemos que hay muchas soluciones en el mercado que no requieren piso falso para suministrar aire acondicionado hacia el data center, por lo tanto no es exigible. Entonces, esas alturas que les comentaba antes son desinformaciones que hay en el mercado, no se necesita una altura específica para poder llegar a un nivel tier. Siguiente mito. Tier 3 y Tier 4 requiere alimentación desde doble subestación eléctrica externa. He escuchado mucha gente diciendo en el mercado: es que los tiers fueron hechos para los Estados Unidos, no para el mercado latinoamericano, porque solo los Estados Unidos los clientes tienen las posibilidades de alimentar desde dos subestaciones diferentes su data center. Eso no ocurre en nuestra región, en nuestros países. Bueno, es que realmente no se necesita. Eso es un mito que se creó al respecto. Realmente no se necesita contar con doble subestación eléctrica externa alimentando el data center, ni mucho menos que esas subestaciones eléctricas sean de dos proveedores de energía diferentes. Eso no aplica, eso no es algo requerido realmente por el Uptime Institute. De tal forma que aquellos que estaban pensando que no podían certificar Tier 3 o incluso Tier 4 porque su data center solo se alimenta desde una única subestación eléctrica externa, los que estaban pensando que no se podían hacer, pues señores, sí se puede perfectamente hacer. Ya vamos a ver más adelante que realmente para el Uptime lo que importa es la generación de energía eléctrica por parte del propietario, no la alimentación de los proveedores externos. ¿Y por qué es esto? Porque precisamente los propietarios de los data centers no tienen ninguna injerencia sobre la posibilidad o no de contar con subestaciones externas dispersas. Es algo que no depende del propietario del data center. Y como tal, el Uptime Institute obviamente no lo exige. Entonces, el número de alimentaciones externas de energía pública ni predice ni influye en la clasificación tier. Siguiente mito. Tier 3 y Tier 4 requieren que la planta generadora esté en funcionamiento permanentemente. Pues tiene que ver, es un mito que se deriva a raíz del anterior, ya que no se exige que haya doble subestación externa. Alguna gente, leyendo del inglés al español, malinterpretó el tema de generadores en operación continua sin límite de horas, lo malinterpretaron como funcionamiento permanentemente por parte de la planta generadora. Realmente esto no es tal, esto no es cierto. Perfectamente el Uptime acepta que el data center típicamente sea energizado a partir de la energía pública del proveedor de energía eléctrica externo. No obstante, la planta generadora o el sistema de generación eléctrico debe estar adecuadamente configurado y dimensionado
para soportar la carga crítica sin limitaciones de tiempo. ¿Qué es esta parte de sin limitaciones de tiempo? Ya más adelante en un mito posterior lo voy a explicar en detalle. El punto es que los generadores no tienen que estar suministrando permanentemente la operación del data center. Por supuesto que no, no se exige eso. Lo que se exige es que los generadores tengan en su clasificación propia de los generadores no tengan limitaciones de tiempo para la carga crítica que van a soportar. Muy bien, continuemos. Entonces, a raíz del mito anterior, también se creó este concepto errado en el mercado. E incluso lo he escuchado de algunos colegas, ingenieros certificados ATDs, de que es necesario contar con generadores tipo continuo para poder certificar a los niveles Tier 3 y 4. Ahí debo hacer alguna claridad y es que esa clasificación tipo continuo está basada en el estándar ISO 8520-1, que clasifica los tipos de generadores en tipo standby, tipo prime y tipo continuo. Les decía, algunos inclusive ingenieros ATD certificados indican que solo es posible certificar el data center nivel 3 o 4 si los generadores son tipo continuo. Y eso ha hecho que algunos clientes interesados en certificar su data center desistan de certificarlo porque no quieren cambiar sus generadores. Bueno, esto es otro mito. Realmente sí es posible certificar en nivel Tier 3 y Tier 4, incluso con generadores tipo Prime. En ese caso, el máximo de la capacidad permitible sería el 70% de la capacidad que aparece en placa, e incluso en generadores tipo standby. Lo que se va a necesitar ahí, lo que el Optane exige, es una carta firmada por el fabricante, pero muy importante, firmada por el área técnica del fabricante, no por el área comercial. No se aceptan cartas firmadas por gerentes comerciales, gerentes de zona, no. Debe ser por personal responsable en la parte técnica. Entiéndase como Senior Application Engineer, responsables de desarrollo de producto del fabricante, etcétera, etcétera. Donde certifiquen que la capacidad máxima, sin límite de horas, a las condiciones del sitio es tal. Cuando decimos a las condiciones del sitio es que hay que contemplar el derrateo por la altura a la cual está instalado ese generador en el proyecto, y segundo, hay que contemplar que el Optane exige que la temperatura máxima de operación a la cual ese generador debe poder funcionar sin límite de horas al año es la indicada en las tablas de ASHRAE de n igual a 20, es decir, la temperatura máxima repetible en ese sitio en periodos de 20 años. Entonces, esas dos condiciones adicionales al derrateo por placa o el que indica el fabricante deben ser contempladas. En la carta del fabricante por responsable técnico debe decir la capacidad máxima en kilovatios que este generador tipo Prime o tipo Standby puede soportar sin límite de horas a la altura específica de este proyecto y a las condiciones de temperatura extrema indicadas por ASHRAE para n igual a 20 de este sitio es tal. Y con base en eso es perfectamente aceptable por el Optane Institute. Siguiente gran mito. La selección del sitio afecta el nivel tier. He escuchado a mucha gente decir, es que no puedo hacer certificar mi data center porque estamos cerca a una autopista. Es que aquí en el edificio donde estamos, aquí al frente pasa una autopista. Es que no estamos a la distancia requerida mínima desde el aeropuerto, estamos muy cerca del aeropuerto. Es que cerca a esta propiedad pasa un río. Es que estamos cerca a una estación de gasolina, de combustible. Es que estamos cerca a una fábrica
de productos químicos que puede causar un incendio. Entonces, no puedo certificar mi data center. Bueno, falso. Todos esos elementos, todos esos riesgos, ya sea riesgos humanos, riesgos naturales, no afectan el nivel tier. Ojo, por supuesto que esos riesgos tienen que ser mitigados. Independiente de si el data center va a ser certificado o no, cualquier proyecto de data center debe contemplar los riesgos inherentes a la escogencia de esa ubicación. Entonces, no malinterpreten el decir que los riesgos asociados a la ubicación no tienen nada que ver y no deben ser contemplados. Por supuesto, no afectan el nivel tier, pero deben ser contemplados, deben ser mitigados porque efectivamente van a impactar la operación si no son mitigados. Y de hecho sí pueden impactar la certificación de sustentabilidad operacional. Entonces no van a afectar la diseño, no van a afectar la instalación construida, pero sí efectivamente podrían afectar la de sustentabilidad operacional. Por ejemplo, dentro de la sustentabilidad operacional se espera que el sitio que sea escogido para un Tier 4 no haya presentado inundaciones en los últimos 100 años. Eso es algo que es esperado, ¿sí? Entonces, de cara a esa certificación de sustentabilidad operacional sí puede haber impacto. Pero perfectamente ustedes pueden hacer certificar en diseño e instalación construida un data center sin importar en dónde está ubicado. Al lado de un río, al lado de una autopista, cerca o lejos del aeropuerto, cerca o no a un volcán, etcétera, etcétera. Por supuesto, vuelvo y repito, deben ser contemplados y mitigados todos esos eventuales riesgos de cara a la operación del data center, independiente de si certifica o no. Siguiente mito, que va de la mano con el anterior: los Tier 3 y Tier 4 requieren o tienen unos altos requerimientos de seguridad física. Es decir, tienen que contar con un circuito cerrado de televisión, tienen que contar con una reja reforzada en el perímetro, tienen que contar con al menos 3 niveles de seguridad para poder accesar al área, a la sala de servidores, etcétera, etcétera. Estos mitos vienen derivados, lamentablemente, de el error de utilizar la 942 como supuesta guía para la clasificación tier. Y pues nada que ver, esto es falso. ¿Y por qué? Porque es que la seguridad del data center, primero, depende de los requerimientos propios de la industria y del país. Es decir, si eventualmente algún país tiene unos códigos de implantación mandatoria donde se exijan ciertos niveles de seguridad, pues hay que cumplirlos. Y en segundo lugar, porque tiene que ver con las políticas de seguridad propias que define el cliente en sus procesos. Entonces, esto no es mandatorio ni es exigido por el Uptime Institute. Ahí es importante diferenciar entre lo que es una buena práctica a lo que es un requerimiento de los tiers. Entonces, las buenas prácticas, por supuesto, como su nombre lo indican, pues deberían seguirse por ser bien implementadas, pero no son mandatorias para la clasificación tier. No obstante, por ejemplo, el sistema de control de acceso sí es una práctica que se espera en la certificación de sustentabilidad operacional. No obstante, no es mandatoria en la certificación tier de diseño ni de instalación construida. Siguiente mito, muy común: el conteo de los componentes redundantes determina el nivel tier. Es decir, si yo soy al menos, o mi data center es al menos n+1, pues mi data center seguro es tier 2. Si mi data center es al menos 2n, pues mi data center es al menos tier 3. Si mi data center es 2, entre paréntesis n+1, pues mi data center al menos es tier 4. Falso. El conteo o el nivel de redundancia no determina el nivel de los tiers. Por ejemplo, es perfectamente posible alcanzar incluso una certificación Tier 4 en instalación construida
teniendo un sistema de enfriamiento N+1. Eso es perfectamente viable. No se exige ni siquiera contar con un sistema 2N de enfriamiento. Cuando hablo de enfriamiento me refiero al sistema de aire acondicionado, sea chiller o agualada o expansión directa. Perfectamente puede ser un sistema N+1. Y si cumple con los requisitos de Tier 4, empezando por tolerante a fallas, más los criterios de respuesta autónoma, compartimentalización y demás, perfectamente puede ser certificable Tier 4. Entonces, es por eso que en el mercado vemos algunos data centers que dicen, tenemos infraestructura eléctrica 2, entre paréntesis, N+1, y ni siquiera alcanzan una certificación Tier 3. Hemos visto en el mercado algunos data centers de esos. ¿Por qué? Porque fueron diseñados sin contemplar los criterios específicos de certificación Tier, sino que se basaron en esos niveles y conteos de componentes, lo cual no determina el nivel Tier. Siguiente mito. Es posible obtener tier fraccionales, es decir, algunas veces escuchamos por error a alguna gente diciendo, es que mi data center es Tier 3 Plus, mi data center es nivel 2.5, mi data center es nivel Tier 3.5, como si los tiers fuesen fraccionales. Lo que la mayoría de esta gente quiere decir es que, mi data center es Tier 4 en el sistema eléctrico, pero en el sistema de aire acondicionado es Tier 3. Entonces, por eso digo que es Tier 3.5. Bueno, falso. Eso no aplica. El nivel Tier está determinado por la clasificación más baja que tenga el sistema. Es decir, si en teoría el sistema eléctrico fuese Tier 4, el sistema de aire acondicionado fuese Tier 3, pero el sistema de telecomunicaciones fuese nivel Tier 1, la clasificación Tier de ese data center será Tier 1. Es la clasificación más baja que se encuentra. No aplica niveles fraccionales, no aplica niveles intermedios, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4. No aplican niveles medios aquí. Siguiente mito. La certificación Tier solo aplica para data centers nuevos o recién construidos. Es que no es posible certificar un data center ya después de ser construido. Falso. Es posible, puede ser posible certificarlo, no obstante, sí hay que aclarar, y ya Enrique lo había dicho, sí existen ciertas dificultades inherentes al proceso, ya que vamos a interactuar con carga en vivo, es decir, con carga crítica del cliente. Y dependiendo del nivel al que se esté aspirando a llegar, pues obviamente puede haber unos riesgos de apagado de esa carga crítica. ¿Cuál es entonces la recomendación aquí para aquellos que tengan data center existentes y que quieran determinar la factibilidad de certificación con un nivel específico objetivo? La recomendación es que se comiencen con un servicio de Tier Gap Analysis. ¿Qué es ese servicio? Pues ese servicio lo que busca precisamente es determinar de manera previa a la certificación o de manera previa a iniciar un proceso de certificación, pues primero, ¿qué tan factible es llegar a ese nivel objetivo? ¿Y cuál es la brecha que hay que cubrir para llegar a ese nivel objetivo? Es decir, ¿cuál es el nivel real actual que tiene el data center? Eso es lo primero que determina. ¿Y cuál es la brecha? ¿Qué hay que adicionar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que readecuar para poder llegar a ese nivel objetivo que se tiene? Eso es un servicio que se llama Tier Gap Analysis. El Optime Institute lo ofrece y por supuesto compañías de consultoría especializada como Ingenium también lo ofrecen. Entonces ahí perfectamente la recomendación es iniciar un proceso para aquellos data centers que están ya en operación y son existentes. Siguiente mito. No es posible certificar la operación del data center sin contar con la certificación Tier. Bueno, Enrique ya lo explicaba,
Aunque es cierto que la certificación de sustentabilidad operacional requiere previamente la instalación construida y a su vez esta requiere la certificación de diseño, existe el sello de Maintenance and Operation, que ese sello sí permite, digamos, avalar identificando sus comportamientos independientes de la clasificación TIER. Entonces, aquellos data centers existentes que por diferentes razones no puedan aplicar a la certificación TIER, perfectamente pueden buscar el sello de mantenimiento de operaciones del Optime Institute, que hace un aval de las operaciones propias de ese data center. Nuevamente, aquí lo que recomendamos es, antes de hacer una inmersión en el proceso de certificación, el proceso de sello de Maintenance and Operation, hacer un proceso de gap análisis de las operaciones, es decir, un análisis de brechas de las operaciones actuales de tu data center versus lo que esperaría el Optime Institute de encontrar para poder certificar o proveer el sello de Maintenance and Operation. Otro mito que encontramos es las acometidas para un Tier 4 tienen que estar separadas por mínimo una distancia de 20 metros. Eso es otro mito derivado erróneamente de la TIA 942. Aparece en las tablas de la TIA 942, pero no es exigido por el Optime Institute en los Tier 4. Lo que exige el Optime para un Tier 4 es la compartimentalización física de las rutas A y B. Es decir, que vayan separadas las rutas A y B. No se exige una distancia mínima, sí se espera encontrar una barrera de protección contra el fuego. Como explicaba Enrique, lo que se espera es que si hay, por decir algo, un incendio, una explosión en una ruta o en parte de los componentes que conforman la capacidad N electromecánica, pues no se ve afectado la ruta alterna o los componentes adicionales que permiten esa capacidad N. Eso es lo que busca la compartimentalización, pero no se exige una distancia mínima específica. ¿Sí? Siguiente, Tier 3 y Tier 4 requieren autonomía en combustible por 72 horas y 96 horas respectivamente. Falso, no se necesitan esos tiempos de autonomía. Lo que se necesita es contar con un sistema que permita el suministro al menos por 12 horas a la carga N. Entonces se espera encontrar en un Tier 3 y Tier 4 pues que haya un sistema redundante de suministros que pueda suministrar esa autonomía de al menos 12 horas del combustible del sistema generador. No se necesita 72 o 96 o mayor a 12 horas. Puede tenerlo, por supuesto que puede tenerlo, pero no es exigido. Y otro tema que tiene que ver con la certificación TIER es los mitos asociados a las personas certificadas ATD. Algunas personas piensan que se puede asegurar la certificabilidad TIER del diseño del data center si este es realizado por un ingeniero certificado ATD por el Optime. ¿Acaso ese no es el propósito de la certificación ATD? Asegurar que esa persona pueda concebir un diseño certificable TIER por el Optime Institute. No realmente. Eso es falso. No basta con ser un ingeniero certificado ATD ni considerar los diseños, los criterios base de diseño de cada nivel. ¿Y por qué no? Porque el Optime no enseña a diseñar. A los ATDs no se les enseña a diseñar. Ese no es un curso de diseño como típicamente la gente cree. ¿Y por qué no es un curso de diseño? Porque de buena fe el Optime Institute acepta y confía en que las personas que asisten allí, que se supone deben tener una preparación en diseño, efectivamente son diseñadores. Entonces, el curso no es un curso de diseño, el curso es un curso en el cual se comparten los criterios y se explican los criterios que cada uno de los niveles TIER debe cumplir. Cómo cumplir esos diseños y cómo plasmarlos cómo cumplir esos criterios plasmándolos en un diseño, ahí depende de cada ingeniero.
Entonces, no hay una forma única de diseñar un Tier 3, un Tier 4, un Tier 2. No, hay N formas. Pero hay que considerar una serie de criterios bien específicos para poder alcanzar ese nivel. Y eso solo lo da la experiencia de pasar por un proceso de certificación exitoso ante el Optime Institute. Entonces, ahí es bien importante que cuando ustedes se vayan a embarcar en un proceso de certificación, se acompañen de compañías expertas que hayan pasado por esos procesos de certificación de manera exitosa. Porque no solo contando con ingenieros ATD se puede garantizar esa certificabilidad. Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación. Tatiana, llegó la sesión entonces de preguntas y respuestas para que por favor nos compartas algunas de las preguntas de los asistentes y proceder nosotros a responderlas. Muchas gracias, Juan Carlos. Continuamos con la sesión de preguntas. Sería importante que Enrique también active su micrófono. La primera pregunta es la siguiente. Si la ubicación del lugar no afecta la certificación, revisa o no si tiene el interesado los riesgos mitigados. Perdón, no entendí la segunda parte. ¿Revisa o no? La primera pregunta es si la ubicación del lugar no afecta la certificación. No, definitivamente no. Eso fue uno de los mitos que ya aclaramos acá. No lo afecta. No obstante, vuelvo y repito, se espera, hay algunos elementos que pueden impactar la certificación de sustentabilidad operacional, no la certificación TIER de diseño ni de instalación construida. Y la segunda pregunta es si revisa o no los riesgos mitigados. Si revisa o no los riesgos mitigados, la certificación TIER. Correcto. No es del alcance de la certificación el hacer ese tipo de revisiones. El Optime Institute asume de buena fe que en el data center previamente han sido mitigados esos riesgos por parte de profesionales y compañías expertas en el diseño. No obstante, compañías como Ingenium definitivamente ofrece este tipo de servicios. Es decir, hay en el mercado compañías como nosotros que ofrecen el servicio de assessment o evaluación de los data centers, buscando que evaluar si los riesgos han sido mitigados y cuáles riesgos no han sido mitigados y cuáles pueden ser el impacto de estos si no se mitigan. Entonces, no es de injerencia del Optime Institute, pero ese tipo de servicios es ofrecido por compañías de consultoría experta como Ingenio. Perfecto, seguimos con la siguiente pregunta. Tatiana, nada más para extender un poquito lo que dice Juan Carlos. Sí, exactamente, no se analiza durante la certificación de topología, porque la de topología únicamente ve la infraestructura electromecánica. Sin embargo, a la hora de hacer la certificación de sustentabilidad, sí se analiza cuáles riesgos existen en el data center y cómo están siendo mitigados. Pero recordemos que la certificación de sustentabilidad no es 1 o 0, es decir, no es se aprobó o no se aprobó, sino que tiene una nota. Entonces, si están en una zona de inundaciones y no está previsto suficiente contención de agua para lluvias según los estudios de los últimos 100 años de las precipitaciones en esa zona exactamente, entonces posiblemente van a tener una calificación baja en ese ítem. No significa que no pasa la certificación, pero tienen una calificación que les impacta la calificación total. Y tienen un área de mejora para aumentar esa nota y disminuir los riesgos asociados a la selección de ese sitio. Continuamos con las preguntas. ¿Con quién me puedo apoyar para asesorarme en la construcción y certificación de un Tier 3? De un centro de datos para Tier 3.
Bueno, con nosotros, por supuesto, con Ingenium, ¿sí? Eh, Ingenium es una compañía de consultoría y servicios de ingeniería específica en proyectos, especializada en proyectos de data center. Entonces, con nosotros, con el mayor de los gustos. Ya al final les vamos a compartir nuestros datos de contacto y allí a través de nosotros, con muchísimo gusto les podemos colaborar. Siguiente, Tatiana. Siguiente pregunta. De acuerdo al Octane Institute, ¿cuál es el tiempo de respaldo de las UPS por cada rama para Tier 3? Ese fue otro mito que no, por el tiempo no tratamos. No hay un tiempo mínimo, ¿eh? No, algunas personas creen que es 15 minutos, otras que es 30 minutos. Ni siquiera para un Tier 4 se exige un nivel mínimo de tiempo en minutos. Lo que sí hay que tener consistencia es, si tú eliges, por ejemplo, para un Tier 4, pedir 10 minutos de autonomía en baterías, pues es el mismo tiempo que espera el Optane encontrar para el enfriamiento continuo, ¿sí? Entonces ahí sí tiene que haber coherencia entre el respaldo de las UPS y el sistema de enfriamiento continuo. Pero para un Tier 3, perfectamente podrían tener las UPS solo un 5 minutos o menos, incluso 4 minutos de autonomía en baterías. ¿Y por qué? Porque ya se cuenta con un sistema redundante de generación eléctrica que tiene a su vez respaldo de combustible por al menos 12 horas. Sí, por otro lado, recordemos que el Optime Institute reconoce que todos los data centers son diferentes, que existen tecnologías diferentes para hacer las cosas. Por ejemplo, en mercados como Brasil, España, se utilizan con alguna frecuencia en los data centers los flywheels, estos generadores con una masa eh, que está girando, que proporciona energía mientras el generador enciende. Este flywheel o masa rotatoria tiene una autonomía de segundos, 10, 15 segundos. Entonces, el data center tiene, por decirlo así, autonomía de 15 segundos mientras entra el generador. Eso es perfectamente viable también. Continuamos. ¿Cuál es la metodología para encontrar el nivel de confiabilidad para un data center? Bueno, ahí lo mencionábamos durante la charla, ¿eh? Un servicio de Tier Gap Analysis que lo ofrece el Optam y también lo ofrece Ingenium es la recomendación. Es decir, es el proceso previo donde se hace un estudio de prefactibilidad de certificación, donde se puede determinar al menos el nivel actual al cual pertenece el data center y determinar cuáles son los pasos que habría que realizar para poder llegar al nivel tier objetivo, ¿sí? Eso es un servicio que se denomina Tier Gap Analysis, que es un análisis de brecha entre lo real actual y lo esperado en el nivel objetivo. La siguiente pregunta es, ¿se puede obtener la certificación de operación sustentable sin tener la certificación del facility o del diseño? No, ya lo explicamos, la certificación de sustentabilidad operacional requiere la certificación de Facility y a su vez la de diseño. No obstante, si estas personas están interesadas en obtener un aval para las operaciones de su data center, el sello de Maintenance and Operation, que es independiente a la clasificación Tier, pues es el camino correcto para ellos. Ese sí se puede realizar. Para el Tier 2, ¿tienen que tener todos los componentes redundantes o cuántos componentes? Don Enrique, lo invito a usted a que responda a ese. Gracias. Los componentes que hay que tener redundantes en un Tier 2 son los componentes de capacidad. Estamos hablando UPS, generadores, enfriamiento en el data center y también enfriamiento en UPS.
digamos, si es un sistema de agua helada, las bombas, en el sistema de combustible, las bombas, los tanques, eh, pero como estamos en presencia de un Tier 2, las rutas pueden ser una sola. Entonces, cuando hablamos de componentes de capacidad, estamos hablando de todos aquellos componentes que agreguen energía al data center y todos aquellos componentes de capacidad que remuevan calor del data center. Muy bien, continuamos. Para el Tier 3 hay un mínimo de mantenimientos anuales definido. De parte del Optime Institute, no. Eso lo define cada fabricante. Eh, Específicamente para topología, los componentes, las rutas y todos y cada uno de los elementos de la infraestructura electromecánica deben ser capaces de realizar ese mantenimiento en cualquier instante. Sí, no es que programemos 2 mantenimientos al año y solo en esos 2 se pueden accesar, no, los equipos deben ser mantenibles, deben ser capaces de ser aislados, removidos, actualizados en cualquier momento. Y esto es muy importante de cara a un contrato de service provider, y eso nos lo hemos encontrado en varias ocasiones. A veces los service providers no se dan a la tarea de revisar los contratos y, por ejemplo, dicen que los servidores tienen que tener doble fuente de energía el 100% del tiempo. Eso que nos lleva a tener, a nunca poder apagar una rama eléctrica. Y esto no está en ninguna definición del uptime. Lo que, el principio básico de un Tier 3 es que los servidores tengan doble fuente, pero no siempre. Es decir, se puede remover una fuente, dar servicio a esa fuente, que la carga crítica siga conectada por la fuente alterna. Y nos hemos encontrado con este tipo de contratos y el data center no se puede ni certificar, ni probar, ni hacer mantenimientos como se debe, porque contractualmente hay una multa si se le quita la doble fuente. Gracias, Enrique. Continuamos. Para Tier 3 es necesario que los sincronizadores de los generadores sean redundantes. Para el Tier 3, que los generadores sean redundantes. Correcto, que los sincronizadores de los generadores sean redundantes. Exacto. Ok. Sí, si hay utilización de sincronizadores, deben ser redundantes. Concurrentemente mantenible, siempre toma en cuenta que los generadores estén encendidos. La fuente principal del data center son los generadores, la fuente confiable son los generadores. Es lo que yo puedo controlar dentro de mi data center. Es lo que yo puedo dar de mantenimiento, lo que puedo accesar. Entonces, la fuente confiable son los generadores. Entonces, vamos a tomarlos concurrentemente mantenibles como siempre que los generadores estén encendidos. Entonces, si tenemos generadores que se sincronizan por medio de un PLC o un sincronizador específico de la marca de los generadores, tenemos que tener la posibilidad de remover ese sincronizador cuando la infraestructura está sostenida por generadores. Entonces, eso nos lleva a analizar si ocupo otro juego de sincronizadores o si ocupo hacer algo aguas abajo para desligar los dos generadores de la sincronización. Típicamente, cuando se usan sincronizadores, se debe tener redundancia en sincronizadores. Pero no solo los sincronizadores, sino que todo lo que conlleva esa instalación de generadores PLCs, control de carga, algunos paneles de generadores y paneles principales tienen fuentes de DC, bancos de batería para accionar los breakers, entonces hay que pensar en redundancia en esos elementos también.
Gracias, continuamos. En el documento disponible en Octane dice que la capacidad de equipos es N después de cualquier falla para ser Tier 4, pero en la presentación dice que sea 2N. ¿Cuál de las dos debe cumplirse? Siempre después de falla debe permanecer N. Es decir, el Tier 4 debe estar preparado para cualquier falla, sostener la falla, aislar la falla y mantener N activo, no 2N, N. Sí, ahí complemento lo que muy bien explica Enrique. En la presentación, la tabla que mostrábamos hacía referencia a las rutas eléctricas para el Tier 4. Las rutas eléctricas efectivamente son 2N en un Tier 4. No quiere decir que después de la falla permanezcan 2N, simplemente puede permanecer N. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿existe certificación en Tier en operación? Es decir, ¿no hay un Tier 4 o Tier 3 en operación? No, en operación existen los niveles bronce, silver y oro, que va asociado a la nota que obtuvo. Pero la certificación, los requisitos de la certificación de operación van de la mano con el TIR. Como los datacenters que se quieren certificar en operación deben haber cumplido primero ser certificados TIR, entonces en la lista de requisitos va a ir de la mano con el nivel de TIR, es decir, un TIR 2 no tiene la misma rigurosidad de operación que un TIR 4 o no tiene los mismos requisitos. Entonces, si ustedes bajan el estándar de operación, van a encontrar la tabla de requisitos para cada uno de los niveles TIR. Pero la distinción es por bronce, silver y oro, dependiendo de la calidad de nota que hayan obtenido en la certificación. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Cuando dicen que en un plazo de 3 años se reevalúan las observaciones que se hicieron al momento de una certificación, ¿esto hay que pagarlo nuevamente o eso está incluido en el seguimiento? Esto es únicamente para operación. La certificación de topología nunca cambia. Es decir, se otorga una sola vez y no hay que revalidarla, a menos de que el datacenter sufra una modificación significativa. Por ejemplo, que en lugar de generadores de 1 mega, se hayan cambiado por uno de 1,5, entonces hay que revalorar todo. Si el datacenter mantiene su capacidad, la capacidad que dice la certificación, pues nunca hay que cambiarlo. Sin embargo, la de operación, como lo que analiza es comportamientos, se revalida cada cierto tiempo, dependiendo de la calificación. Si es un bronce, 1 año; si es un silver, 2 años; si es un oro, 3 años. Entonces, cuando se hace la revaloración, también viaja el consultor experto en operación y se está una semana en sitio analizando las operaciones. Entonces, esa segunda visita también sí se cobra como un servicio aparte. Gracias. ¿Hay porcentajes específicos de disponibilidad asociados en la norma para cada tier? No, en el estándar anterior, 2005, existió unos porcentajes de disponibilidad. Estos porcentajes de disponibilidad no tenían el objetivo de decir cuánto tiempo podía estar disponible o cuánto tiempo podía estar caído un data center, sino que era un porcentaje de pare por mantenimientos, pero no de pare general del data center, sino que porcentajes de mantenimientos. Entonces, porque está claro que para un Tier 3 y un Tier 4 el data center nunca se debe detener, ese es el objetivo. Si como valoración,
si la valoración que decía Juan Carlos que ofrece Ingenium indica que es un TIR 3 o un TIR 4, el objetivo está claro el objetivo está claro en cuanto a que el data center no debe detenerse nunca. Entonces no existe un porcentaje de disponibilidad, la disponibilidad debe ser 100% en un TIR 3 o un TIR 4. Entonces, si de casualidad tienen todavía algún estándar por ahí en donde diga los porcentajes, ese ya no está vigente desde el 2010. Muy bien. Seguidamente solicitan que si repiten la norma clasificación de generadores. Es la ISO 8520-1. ISO 8528-1. Continuamos. ¿El servicio de gap análisis es solo sobre diseños o también hay un servicio de gap análisis sobre la construcción? Sí hay ambos, es decir, el Tier Gap Analysis en principio está orientado a la certificación documental, es decir, sobre los diseños, pero ese servicio se puede complementar con assessment o evaluaciones en sitio de las instalaciones finales del cliente, en el cual, en el servicio en el cual se verifique que efectivamente lo que esté en diseño o los diseños estén actualizados acorde a lo que está implementado en sitio. Entonces, es un servicio que se puede ejecutar como complemento a la revisión documental de Gap Analysis. Continuamos. Los data centers están compuestos por varios sistemas. Octane Institute también cubre los sistemas de cableado estructurado contra incendios y monitoreo. Sí, lo que es la parte de telecomunicaciones efectivamente la cubre, es decir, la clasificación Tier abarca la parte eléctrico-mecánica, es decir, sistema eléctrico, sistema mecánico, aire acondicionado, enfriamiento, sistema de telecomunicaciones y sistema de detección de incendios. Como comentábamos antes, no abarca lo que es el tema de control de acceso en la clasificación Tier, no obstante, en el tema de sustentabilidad operacional, dentro de los elementos que se califican, sí está la parte de control de acceso que se esperaría ver y que daría puntaje. Pero dentro del tema del Tier, en su clasificación Tier, diseño, instalación construida, no cubre sino los elementos eléctrico, mecánico, telecomunicaciones y detección de incendios. Gracias, Juan Carlos. La siguiente pregunta es, Octane Institute solo especifica objetivos, el qué, pero no un marco técnico para el desarrollo, el cómo. ¿Qué recomiendan utilizar como marco teórico para alcanzar los objetivos del Octane Institute? Enrique, ahí te cedo la palabra. Bueno, la razón es muy interesante la pregunta porque sí se encuentra en el mercado algunos que dicen el cómo. Y desde mi punto de vista, el decir en un manual el cómo necesariamente está resolviendo de alguna forma el asunto. Entonces, digamos que podría ser un poco parcializado hacia alguna solución. Esa es la razón por la cual el Octane Institute nunca dice el cómo. Ahora, el cómo viene relacionado o se resuelve por varios factores. Uno sería la selección de sitio, el objetivo del cliente, la carga final. La tecnología va a estar asociada definitivamente por
la cantidad de racks que se va a enfriar, la cantidad de racks que se va a potencializar, el país donde se está construyendo, no solo por equipo. Por ejemplo, Uruguay es un lugar eh, bastante interesante porque hay equipos que no entran a ese país, entonces hay que seleccionar otros. Chile es un lugar muy interesante porque se puede utilizar free cooling 100% durante todo el año, que tenemos un par de proyectos allá con 100% aire externo. Entonces, el cómo viene muy relacionado a expertise del ingeniero eh, eh, y varios factores inherentes al data center que se está construyendo. No podría yo recomendar algún manual que nos digan el cómo, porque al menos bajo mi experiencia, esos manuales están un poco, no sé, tal vez no podría ponerlo tan blanco y negro, pero tienden un poco a resolver el problema con equipo que existe en el mercado. Entonces podría ser no tan imparcial el cómo. Correcto. Complementando lo que dice Enrique, el cómo, ahí definitivamente no hay un manual, no hay una guía específica, no hay un libro que resuma todas las buenas prácticas para todos los países. El cómo viene muy asociado, como decía Enrique, al expertise del ingeniero. Y en este caso, la invitación es a que se apoyen en compañías de consultoría especializada en proyectos de data center, como Ingenium, que les pueden ayudar, por supuesto, a resolver ese cómo. Porque va a depender también ese cómo, como explicaba Enrique, país a país. Va a depender de las regulaciones y los códigos eléctricos, los códigos, perdón, locales, ¿sí? De las buenas prácticas locales, a su vez de las buenas prácticas internacionales y demás. Entonces, no hay una única guía, pero la sugerencia es apoyarse en expertos. Gracias. ¿El Octane Institute tiene cursos de diseño en data center? No, el diseño, el curso que tenemos es el ATD. El ATD es cómo utilizar el estándar en los diseños que se van a desarrollar. Eh, con bastante fuerza se está generando mucho más propuestas de educación hacia el futuro, que les pido que se mantengan en contacto con la página y conmigo, por supuesto, eh, para más información en el futuro. Pero hay una persona que acaba de entrar al Octane Institute, mucha experiencia en cuanto a formación, educación, y es posible que la oferta de educación se vaya ampliando. Ahora tenemos un programa muy fuerte de ahorro de energía en data centers y se está pues funcionando en esa rama ya hace unos 3 años. Continuamos. Esta pregunta es para Juan Carlos. Por favor, un ejemplo de requisito de certificación de Octane en el área de telecomunicaciones. Ok, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones, hablemos, por ejemplo, de un Tier 3. En un Tier 3, en la parte de telecomunicaciones, el Optan espera que lleguen dos rutas diferentes desde el exterior del edificio o la facilidad donde está instalado el data center o construido, lleguen dos rutas de fibra óptica por rutas diferentes hacia ese edificio, hacia las cámaras por donde ingresa el cableado hacia el interior del edificio o hacia el interior del data center. Entonces, el Optan esperaría ver un plano donde se muestren esas dos rutas de fibra diferentes de proveedores A y B, llegando hacia la instalación del data center como tal. Ese es un requerimiento específico. Y esas dos rutas que llegan
vuelvo y repito, de manera separada hacia el edificio, hacia la construcción, finalmente deberían llegar en un Tier 3 hasta la carga final, ¿sí? Entonces, ese tipo de requerimiento de dos rutas diferentes de fibra óptica es un requerimiento específico que esperaría ver, es un ejemplo de lo que esperaría ver el Optane en un Tier 3. Gracias, Juan Carlos. Nos preguntan si tenemos sede en Colombia, Ingenium, y si es posible tener los contactos. La contesto yo, es correcto, tenemos oficinas en Colombia y el contacto directo es el señor Juan Carlos. Al finalizar esta presentación estaremos compartiendo los datos de contacto de él. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando un data center se certifica en sustentabilidad por nota mínima y en el siguiente proceso de renovación existen nuevos riesgos como edificios u otros elementos que no son mitigables? ¿Se pierde la certificación? No necesariamente. La valoración de la certificación de sostenibilidad es muy parecida a una matriz de riesgos, es decir, hay riesgos que impactan con mayor peso y otros con menor peso. Entonces, es una ponderación entre cuál es el comportamiento y qué peso tiene. Por ejemplo, si una de las cosas a valorar es que no hay contratos de mantenimiento en el data center, es un comportamiento que se está analizando, pero que tiene un impacto muy fuerte. Si se está analizando la ubicación y se hizo un edificio de 30 pisos a la par, pues el impacto es mucho menor. Entonces, no es, como dije al principio, no es unos y ceros, no es paso o no paso, sino que es comportamientos y el impacto que tenga ese comportamiento y cómo se está manejando. Por ejemplo, prevención financiera. Se analiza si la gerencia está previendo un fondo financiero para que cuando llegue el año 10 o el año 15 y sea necesario hacer el recambio de equipos críticos, se pueda hacer y no poner en riesgo el data center al año 10 o al año 15. Si ese comportamiento no existe y no se está haciendo la prevención, digamos que tiene un impacto medio, pero el contrato de mantenimientos, por ejemplo, hace poco fuimos a un data center en donde se quemó una UPS durante las pruebas y en el contrato de mantenimiento no había respuesta rápida. Entonces, durante los 5 días que estuvimos en el data center, la UPS no se pudo reparar porque no existía un sistema de aprobación rápida de partes. Entonces, eso claramente es un comportamiento que pone en riesgo la operación y va a impactar mucho más fuerte que el paso de una vía de comunicación a 1 kilómetro del data center. Entonces, en resumidas cuentas, se analizan las dos cosas, cuál es el comportamiento y cuál es el impacto que tienen, y así se va ponderando cada una de las calificaciones. Gracias, continuamos. ¿Qué hay de cierto que el edificio debe tener un techo sólido o una losa de concreto? Nada que ver, falso. La certificación TIER no tiene nada que ver con elementos constructivos, con requerimientos de paredes, de techos, de pisos, de alturas, nada que ver. O sea, no aplica, eso no es correcto. Sí. Continuamos. ¿El sello de MIO qué vigencia tiene? El sello de maintenance son 2 años, ¿cierto, Enrique? Cierto. Continuamos. Podemos recapitular el tema de los accesos electrónicos, ya que en nuestro país lo normal es solo un proveedor eléctrico. Ok, sí, lo explicaba el tema del requerimiento de que supuestamente debe ser alimentado de diferentes proveedores eléctricos no aplica. Eso es
Eso es un mito, es una desinformación que se creó en el mercado. El Uptime Institute no exige que el data center en ningún nivel tenga que ser alimentado de doble subestación eléctrica externa, ni mucho menos que esa alimentación de subestaciones eléctricas externas tenga que ser de doble proveedor o proveedores diferentes. Eso no es exigible para la certificación TIER. Eso no aplica, eso es un mito. Exacto, aún más, tenemos 2 data centers certificados en África que están desligados de la red, o sea, de lo que se llama off the grid. Lo único que potencializa esos data centers son las plantas de generación. Es decir, Uptime Institute ni siquiera exige que haya un proveedor. Podrías, y así los tenemos, 2 en África, certificados sin red pública. Y por otro lado también, si se pone uno a ver con detalle, es prácticamente imposible que en un lote exista la posibilidad de tener 2 proveedores diferentes. Normalmente las compañías de distribución eléctrica se distribuyen los sectores, es decir, usted en su casa no puede decir, puede escoger entre 3 proveedores eléctricos, porque no funciona así. Entonces, el Uptime Institute nunca exige ni siquiera un solo proveedor. El utilizar red pública es una alternativa económica para la operación del data center. De ahí que esto conlleva a otro concepto. La caída del servicio público no es visto por Uptime Institute como una falla, sino que es un evento esperado. Es decir, usted como operador del data center ha seleccionado trabajar con calle. Entonces debe estar preparado para que calle se vaya en algún momento, para que calle se interrumpa en algún momento. Entonces no es una falla, es un evento esperado. Y esto lo que conlleva es que al perder la fuente de calle, todo dentro del data center, sin importar si es un data center, si es un Tier 1, 2, 3 o 4, debe estar preparado para restablecerse automáticamente, sin intervención humana. No importa el nivel de tier que sea. Gracias. Continuamos. En la certificación en sostenibilidad operativa, ¿cómo se logra la certificación Gold? Se obtiene con una calificación mayor a 90 puntos. 90 o 95, no estoy tan seguro ahorita el número, pero es cuando se obtiene la máxima calificación, el máximo rango de calificación en la certificación. Gracias. Nos preguntan, ¿se podría certificar un data center que vaya a ser construido en un aeropuerto? Perfectamente, perfectamente. Ya lo explicábamos durante la charla. En cualquier locación es posible certificar un data center siempre y cuando cumpla con los criterios de diseño o los criterios indicados por el Uptime Institute de componentes redundantes, mantenimiento concurrente o tolerante a fallas. Entonces, siempre y cuando se cumplan con esos criterios, es posible certificar un data center en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, en un aeropuerto, al lado de un volcán, al lado del mar, donde ustedes lo quieran, es posible hacer. Lo que hay que tener presente es que dependiendo de la ubicación, de la locación que se tome, pues hay obviamente unos riesgos inherentes que deben ser mitigados independiente de si se piensa o no certificar el data center. ¿Sí? Gracias. Continuamos. ¿Se exige que haya algún tipo de sistema de gestión del tipo ISO 27000 o similares para la certificación de sustentabilidad? No se exige, no obstante, en la calificación de la certificación de sustentabilidad, certificaciones de terceros, como el caso de la ISO 27000, pueden aportar puntaje a la calificación total del proyecto.
Entonces, no es un requerimiento, no es que sea mandatorio, pero si lo tiene, pues mejor porque accede a unos puntos adicionales en la calificación. Gracias. Nos preguntan, ¿cuál sería el primer paso que debe dar una compañía que quiera certificar su data center? ¿Puede ser un ATD, hacer la primera etapa de commissioning? O Bueno, puede, pues perdón, más bien ¿puede un ATD hacer la primera etapa de commissioning? digamos que el ser ATD o no ser ATD no lo califica para ser una persona autorizada de comisionamiento. El comisionamiento tiene que ver es con la capacidad que tenga la compañía o los ingenieros responsables de commissioning de seguir los procesos de comisionamiento según las buenas prácticas y normativas, por ejemplo, según los capítulos de ASRAE respecto a comisionamiento. Entonces, hay unas buenas prácticas en el mercado de comisionamiento y ahí lo importante es que la compañía o el ingeniero o las personas que se encarguen del comisionamiento pues sepan ejecutar y tengan experiencia en ese tipo de servicios. No por ser ATD se está capacitado para hacer un comisionamiento, ¿sí? Entonces, el ser ATD no califica a hacer un comisionamiento. El comisionamiento pasa por hacer la verificación de que todos los sistemas sean construidos, implementados y operados de acuerdo a cómo fueron diseñados, y para eso hace un proceso completamente de auditoría, no solo en la etapa final de puesta en marcha de operación de los sistemas, sino inclusive desde el inicio mismo del proyecto, revisando los requerimientos del proyecto, las bases de diseño, los diseños mismos, etcétera, etcétera. Entonces, el ser ATD no es sinónimo de habilitador de comisionamiento. La siguiente pregunta ¿es necesario que un data center Tier 3 disponga de herramientas como un DCIM o un BMS para obtener la certificación en la operación sustentable del Octane Institute? Nuevamente, no es mandatorio, no es obligatorio, pero el contar con herramientas como el DCIM, herramientas de monitoreo y gestión, pues sí dan algo de puntaje en la calificación global de la certificación de operación construida, ¿sí? No obstante, el BMS sí es esperado encontrarse en un Tier 4, pero hablando específicamente de un Tier 3, no es mandatorio, pero es una buena práctica que en caso de tenerla bien implementada, pues da puntaje en el tema de certificación de sustentabilidad operacional. Sí, Continuamos. digamos que el tener este tipo de herramientas lo que evidencia es un orden en las cosas. El forzarse a tener, digamos, un ISO, pues va a demostrar que están haciendo las cosas estructuradamente. Como dice Juan Carlos, se puede obtener puntos a favor por este asunto. Sin embargo, hemos certificado data centers que llevan todas sus cosas en hojas de Excel y lo llevan con una excelencia tal que la calificación es alta. Entonces, no es mandatorio tener ninguno de estos sistemas, lo que es mandatorio es evidenciar que la información se está manejando como la pide el estándar. Continuamos. ¿Cuál es la diferencia de las normas o certificaciones Tier del Octane BICSI 002 2011 e ICREA 2015? Bueno, es que son cosas muy diferentes. Primero hay que aclarar que la certificación como tal del data center, hoy por hoy la emite el Optime Institute en lo que respecta a los TIEs y a la sustentabilidad operacional. BICSI, la norma o el estándar 002, que es un estándar bastante completo en lo que tiene que ver con el diseño y construcción de data center, no certifica. O sea, uno no certifica el data center bajo el estándar 002.
Por supuesto que esa norma provee un estándar con unos lineamientos y unas buenas prácticas a nivel internacional que si son seguidas, pues pueden proveer o facilitar la construcción, la implementación de un proyecto de data center y son buenas prácticas a seguir, pero no certifica como tal. ¿Y cuál era la otra, perdón? ¿Y crea? Tatiana, ¿cierto? Creo que era CREA que mencionabas. Y crea Sí, bien. 2015. Sí, CREA. Bueno, y CREA es otro organismo que, así como el OPTEN, tiene su propio estándar, que es el estándar ICREA, y a través del cual ellos, el ICREA, pues certifica también data center en 5 niveles. Es una clasificación completamente diferente a la clasificación tier. De hecho, en el caso de ICREA se llaman niveles, va del 1 al 5, o en el caso del OPTAN son clasificación tier 1 al 4. No hay una compatibilidad uno a uno de un nivel X ICREA versus un nivel tier Y del OPTEN. No hay una compatibilidad igual, son dos estándares diferentes, ambos organismos proveen certificación y pues en el caso de ICREA pues está basado por supuesto en su propia norma, que es la norma ICREA 2015, ¿no? Exacto, hay unas cuantas diferencias entre una cosa y otra. Es importante aclarar que BIPSI y EICREA son normas. Las normas se venden, los estándares son abiertos. El estándar del Octane Institute se puede bajar de la página, las normas BIPSI y EICREA hay que comprarlas. En ambos casos, la generación de conocimiento e investigación está sustentado en donación de tiempo de los profesionales. En el caso del Optime Institute, nosotros somos consultores única y exclusivamente de el Optime Institute. Incluso tenemos acuerdo de confidencialidad y exclusividad. Entonces, esto hace una gran diferencia porque eh, el que me paga mi tiempo en el Optime Institute es el Optime Institute, donde yo estoy generando conocimiento. En las otras dos, el que me paga es un tercero, el que paga es un tercero, y yo dono tiempo a una institución. Ahí se da una diferenciación muy importante. BICSI y EICREA, como bien dice Juan Carlos, BICSI no certifica, ICREA sí certifica, pero lo que certifica ICREA es más el cómo, es un cómo que ellos proponen en su norma. Entonces, lo que certifica es que usted esté haciendo el cómo, ellos lo visualizan. Entonces, esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. Continuamos. Para cumplir con el enfriamiento continuo, ¿se pueden utilizar otras alternativas que no sea UPS? Por ejemplo, un sistema de cogeneración propio puede cumplir con el requisito de enfriamiento continuo. Sí, hay varias formas de llegar al enfriamiento continuo. Va a depender del diseño, de la tecnología que se haya escogido. Una forma es UPS. Otra forma es utilizar estos generadores en línea con UPS que se llaman drops. El drops va a ser la vez de UPS, digamos, es una forma. Cogeneración también se puede utilizar. Entonces, hay varias formas de llegar a este punto. Gracias. Continuamos. ¿Tienen pensado certificar la configuración de una empresa que cuenta de 2 o más data centers como contingencia? Es un punto interesante. El Optime Institute siempre está abierto a nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas.
Eh, y por supuesto, como se está moviendo el mundo, el Uptime Institute además es un instituto que está por el cliente final. Cualquier cambio que se haga dentro del Uptime Institute, cualquier movimiento que se haga dentro del Uptime Institute va a aprobación de lo que se llama el comité de usuarios finales. Es decir, no es, el Uptime Institute no puede hacer ningún cambio a menos de que lo apruebe el comité de usuarios finales. Y dentro de usuarios finales también se generan nuevos requisitos. Uno de esos requisitos es precisamente la valoración de varios sitios de una misma empresa. Y sí se está analizando, ya lleva poco más de 8 meses o 10 meses, cómo integrar el análisis de varios sitios hacia un objetivo final de disponibilidad. Entonces, como les digo, es muy importante, otro de los objetivos claros del Uptime Institute es hacer comunidad, intercambiar información, experiencias, por eso hacemos los networks, que precisamente esta semana es el network aquí en Costa Rica, en donde generamos e intercambiamos información. Entonces, manténganse en contacto con la página, con el journal, porque dentro de poco se va a anunciar este nuevo análisis que se va a hacer de sitios en conjunto. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Entiendo que no es necesario que las UPS no son necesarias en ambos buses en un Tier 3. ¿Es necesario que sean N+1 al menos un bus o hay esquemas para garantizar que una única UPS sea concurrentemente mantenible? No hay forma de que una UPS sea concurrentemente mantenible. Sí hay esquemas con bancos bancos de UPS en una sola rama. Precisamente acabamos de certificar, la semana pasada estaba en Ecuador certificando un data center con una sola rama, solo un juego de UPS en uno de los ramales. Pero ahí debe ser como mínimo N+1. No hay forma de hacer concurrentemente mantenible con una sola UPS. De hecho, tampoco las UPS modulares podrían ser concurrentemente mantenibles, porque, o modulares, estoy hablando de UPS que compartan los buses de DC o de AC. Entonces, deben ser elementos separados, por lo menos N+1. Gracias. Continuamos. ¿Es un mito lo de los 5.9? Sí, ya lo explicó Enrique antes. Realmente los tiers no están asociados a unos niveles específicos de porcentaje de disponibilidad, ya sea que garanticen unos niveles de disponibilidad específicos o unos tiempos de no disponibilidad máximos al año. Eso no hace parte de la normatividad, eso fue removido desde el año 2010, entonces el tema de los 5.9 no aplica, definitivamente no aplica. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿el uso del apagado de emergencia, EPO, es requisito de Uptime? No es requisito del Uptime. El EPO dependerá de la legislación local, si lo exige o no. Entonces, si es mandatorio por los códigos nacionales respectivos del país a usarlo, pues se debe usar. En el caso de Tier 3, si se usa, se debe garantizar el mantenimiento concurrente del mismo. Y en el caso del Tier 4, pues que sea tolerante a fallas. Pero si la regulación local no exige el EPO, no hay necesidad de usarlo, ¿sí?
Entonces, el Opt-in Institute no lo va a exigir, ¿sí? Muchísimas gracias. Cerramos el tema de las preguntas. Estaríamos dando por finalizado este webinar. Le agradecemos mucho su asistencia y todas las acotaciones y preguntas que hicieron para enriquecer este seminario online. Si tiene alguna otra consulta o requieren de alguna asesoría por parte de nuestros ingenieros consultores o los expositores de este webinar, pueden escribirnos a los correos que ven en pantalla. Por otra parte, les estaremos enviando la presentación y grabación de este webinar a sus correos electrónicos. Nuevamente les agradecemos y gracias a Enrique y Juan Carlos por esta interesante sesión. Hasta pronto.